Hoy empieza una nueva semana y como cada lunes toca analizar en este caso la jornada 7 de la Liga Hypermotion. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hablar, toca repasar todo lo que ha pasado, toca analizar en profundidad y detalladamente todo lo que ha pasado en esta séptima jornada de segunda división y vamos a dar para ello las 5 claves como cada lunes, como cada semana, y la primera de ellas, vamos a empezar ya rápido, vamos evidentemente con la primera victoria del Real Zaragoza y del Granada Club de Fútbol. Empezó el equipo de Gavi la jornada, abrió la jornada 7 y el Granada cierra en la jornada de domingo, porque todavía queda ese partido de lunes que cuando hayáis visto este vídeo quizá ya se ha jugado, pero que siempre lo dejamos para las siguientes semanas, porque hoy toca repasar lo que ha pasado el fin de semana y, como digo, el Zaragoza se estrenó por fin, pudo sumar de 3 por fin, además fuera de casa, en este caso ganando en Mendizorroza, en Vitoria, al Mirandés, que la verdad es que fue un equipo que le dio muchas facilidades, que fue un equipo que no estuvo nada bien, que seguramente fue uno de sus peores partidos, si no el peor de la temporada, sobre todo porque fue un equipo que no fue tan intenso, que no fue tan agresivo, todo lo contrario que el Zaragoza, que estaba dejando muchas sombras en ese sentido, porque estaba siendo un equipo que estaba dejando jugar al rival, que se estaba hundiendo en exceso y realmente lo que necesitaba, porque no tenía tanta calidad para defender tan bajo y luego contragolpear. De hecho, así se estaba viendo en sus partidos, ya no en los puntos, que también, sino en el juego. Estaba siendo un equipo que, sobre todo el día de Ceuta, la jornada anterior, fue un auténtico desastre, porque fue a hundirse continuamente, cada vez más, constantemente, y realmente luego no tenía opciones, no tenía capacidad para amenazar al espacio, para tener un poco de balón, para juntar pases y salir en transición, hacer daño a la espalda de su rival, cosa que sí que pudo hacer ante el Mirandés, porque de hecho es que fue un equipo que sobre todo fue algo más agresivo, que intentó defender más arriba y que a partir de ahí pues juntó varias recuperaciones en campo rival, a partir de ahí generó alguna transición, hizo un poco de daño al Mirandés y luego pues no concedió absolutamente nada. Creo que estuvo muy seguro a través de ese triángulo de seguridad en la base de la jugada con Pola Cucú y con Tachi, que se estrenaba precisamente a todo su ex equipo, y con también Insua, una pareja de centrales que realmente, como digo, es la primera vez que juegan juntos y que se mostraron, como digo, muy firmes, tanto en el juego aéreo como por abajo, ganaron muchos duelos, también juntaron despejes, bueno, un equipo y un equipo que a partir de esos dos centrales y de Paul, pues se configuró y fue mucho más fiable, fue mucho más competitivo. Luego también creo que estuvo muy bien en el centro del campo con ese cambio de Gavi de juntar tres por dentro, de juntar tres centrocampistas, con además de Paul, pues en ese 4-1-4-1 que iba mutando, que iba cambiando, pues con Saidú y con Guti. Bueno, la verdad es que creo que estuvo bien y luego sobre todo también los tres atacantes que fijaron muy bien a los tres centrales del Mirandés, que hicieron mucho daño en ese sentido, con mucha libertad de Cuenca, el canterano del Zaragoza, con Sebas Moyano, que realmente partía de izquierda, pero que también tocó mucho la parte izquierda, la parte derecha. Entonces, bueno, tenían mucha libertad y en ese sentido creo que se entendieron muy bien y el Zaragoza fue mejor. No fue un gran partido, no fue una exhibición ni mucho menos, pero creo que tampoco se le podía pedir mucho más después de lo que le venía costando ya no sumar, que también estaba en descenso y de hecho así sigue a pesar de la victoria. Le estaba costando mucho jugar, le estaba siendo muy difícil pues imponerse a su rival y por lo menos en este partido sí que lo pudo hacer, pero aún así, como digo, no pudo salir del descenso y de hecho es que el Granada, que realmente tampoco ha podido salir del descenso, ya no es solo eso, sino que ha ganado, pero es que aún así sigue colista y esto explica un poco lo que ha hecho anteriormente el equipo de Pacheta, porque es que ha sido también otro desastre hasta que en este domingo pues le ha ganado al Huesca precisamente en el Alcoraz, un estadio que todavía no había visto derrotas de su equipo en esta temporada y que estaba siendo muy fiable, estaba siendo realmente el lugar de seguridad para el conjunto de Guilló. La verdad es que creo que el Granada no es que hiciera, para mí, creo que no hizo un gran partido, creo que fue un equipo competitivo, creo que defendió bien en ese bloque bajo al final cuando el Huesca lo hundió, cuando el Granada pues tuvo que salvarse, tuvo que aguantar, resistir
como pudo y sobre todo para mí lo hizo otra vez también en este caso con un triángulo de seguridad que empieza a ser importantísimo, como es el de Rubén Alcaraz, que ha llegado de Cádiz para ser muy importante en Granada, y luego dos centrales que se empiezan a sentar, que ya llevan varios partidos juntos en este caso y que están empezando a sumar partidos y a sumar continuidad, a cada vez entenderse mejor, a la verdad que a jugar cada vez mejor. Y en este caso hablo de Óscar Nasey, el canterano del Granada, que incluso ha jugado de lateral derecho, que incluso ha jugado en línea de tres centrales, ha jugado en diferentes esquemas y en diferentes roles, sobre todo, lo más importante, pero sobre todo creo que ha encajado muy bien con Manu Lama, que están siendo seguramente dos centrales que el año pasado, al principio de temporada, pues prácticamente ni contaban. A Lama le costó mucho empezar a jugar, partía como el quinto central, a pesar de que había errores graves de los centrales que tenía por delante y aún así seguían jugando ellos. Al final tuvo la oportunidad, lo hizo bien y ahora pues está siendo prácticamente el líder indiscutible de la defensa. Ya prácticamente es que Loic ha perdido su sitio también. Bueno, la verdad es que está siendo ahora mismo esa pareja la que está sosteniendo el Granada, donde lo hizo ayer en el Alcoraz, y la verdad es que realmente creo que a partir de ahí el Granada creo que creció. Luego aparte, esa acción evidentemente individual que se inventa Falle, que está siendo pues también una de las grandes soluciones, uno de los grandes argumentos del equipo de Pacheta, porque a pesar de que le falta mejorar en la toma de decisiones, a pesar de que le falta por momentos levantar la cabeza, saber encontrar al futbolista que tiene al lado, al futbolista al que se la tiene que echar, a veces le cuesta, pero es que realmente es que con sus errores, con sus carencias, es un jugador que ahora mismo es que es insustituible prácticamente en este equipo, porque es que genera mucho, provoca caos, atrae marcas, es un futbolista que se atreve, que tiene descaro, que se juega en uno contra uno, que supera líneas con su conducción, que tiene una arrancada muy potente, que es difícil de parar porque es un futbolista muy potente con espacios. Bueno, un jugador que en esa ocasión, en este partido, pues inventó otra acción sensacional para dejársela perfecta a Alemán, que de hecho está creciendo, que está mejorando, ya no solo por los goles, que ya también hizo uno en Málaga hace bien poco, pero es que ya no solo eso, sino que está siendo un futbolista que con balón está haciendo mejorar las posesiones, está haciendo mejorar el circuito colectivo, el circuito de juego del equipo nazarí, y a partir de ahí, pues la verdad es que se ha llevado una victoria al Granada, que sumada al punto que consiguió en Burgos pues el lunes, hace justo una semana, pues ya suma 4 de 6 en estas últimas dos jornadas y ya empieza a ver un poco, como digo, empieza a salir de la zona. Evidentemente sigue colista, pero es que porque partía de 1 de 15 puntos en los 5 primeros partidos. A partir de ahí, como digo, 4 de 6 en 7 días, que le han hecho acercarse un poco más a todo, y a pesar de que siga ahí, ya las sensaciones empiezan a ser otras, porque de haber perdido alguno de estos dos partidos, sobre todo este último, de haber perdido en Huesca, creo que habría sido un mazazo tremendo, y ya cuando te empiezas a ver lejos, ya empieza a ser muy difícil, tanto a nivel futbolístico como a nivel emocional, porque ahora sigue colista, pero es que está nada más que 1 o 2 puntos de salir de esa zona, y por tanto la cosa ha cambiado mucho. Pero para que el Granada resistiera también tuvo que aparecer Lucas Zidane, porque se reencontró después de un año que está siendo muy complicado, con la lesión, con su bajón de rendimiento, no está sumando, está restando muchos días, está el debate en la portería con Astralaga también. Bueno, la verdad es que Pacheta no acaba de encontrar ese portero que le dé seguridad, porque ninguno de los dos la está dando, pero sí que Lucas Zidane, el francés, pues sí que pudo dar ese paso adelante, sí que mejoró y sí que sumó, ayudó en ese partido ante el Huesca, y se volvió a reencontrar un poco con el escenario, con lo que suele ser, con la figura que había sido en el Eibar, porque había sido uno de los mejores porteros de la categoría, y realmente este año está siendo muy complicado. Lleva un año desde que firmó por el Granada que no está a su nivel, que no está siendo el portero que habíamos conocido en la Liga Hypermotion y que había merecido dar ese salto a segunda. Las cosas han cambiado, esperemos que pueda mantener este ritmo, este cambio, que pueda ser un buen primer paso, pero también las cosas han cambiado en Santander, porque el Racing lleva 1 de 9 en estos últimos partidos, y la verdad es que en este último encuentro, sobre todo ante el Andorra, pues se encontró con un equipo, el de Ibai Gómez, que está siendo una de las grandes revelaciones de la categoría, por su forma de jugar y por sus puntos, porque ya suma muchos,
está encontrando esa fiabilidad, esa regularidad de sumar continuamente, y eso le ha llevado a estar en la zona alta, altísima de la clasificación. Ahora mismo en playoff, ahí igualado con el ascenso directo, prácticamente liderando la clasificación cerca del Depor, del Cádiz. La verdad es que está siendo increíble el inicio del Andorra, y sobre todo en Santander. Para mí, sin ser su mejor partido, creo que el Racing mereció más. Aún así, es que realmente lo ganó porque estuvo sostenido en dos piezas para mí absolutamente claves, como fueron la de Jacobisvili, el portero cedido por el Barça B, que otra vez está siendo fundamental para que su equipo siga sumando puntos. Está siendo una absoluta certeza, uno de los mejores porteros de segunda división en estos primeros encuentros. Y luego aparte, creo que también estuvo realmente bien Gael Alonso, el futbolista, el central joven, que estuvo en el Celta Fortuna la temporada pasada y que ha llegado ahora mismo a Andorra, además en propiedad, y que está siendo absolutamente determinante en este inicio. Está siendo uno de los centrales revelación, también podríamos decir, de la categoría. Ha empezado realmente bien, y tanto con balón, porque es un jugador que tiene esa capacidad en el pase y en la conducción, sobre todo, con la que supera líneas. Además de eso, es que sobre todo fue muy importante defensivamente, tanto por arriba como por abajo, ganando duelos, imponiéndose por arriba en el juego aéreo, con muchos despejes, sumando muchas acciones defensivas, un total de 21 en este último partido. Es una barbaridad. Hizo un partido sensacional y sostuvo a raya al Racing de Santander. La verdad es que el Andorra, como digo, está creciendo mucho, y estos dos futbolistas para mí fueron determinantes, igual que también Min-Soo Kim, porque el cedido, el extremo mediapunta atacante, en definitiva, del Girona, cedido al Andorra, y que además la temporada pasada estaba en el Girona B, es decir, en tercera división, como también el caso de Justin, el otro extremo, que está siendo un futbolista más para cambiar partidos en las segundas partes, más jugador de rotación, más que Min-Soo. Pues los dos han llegado del Girona de tercera y están siendo descubrimientos absolutos en el fútbol profesional, con un rendimiento espectacular los dos jugadores en el Andorra. Y en este caso Min-Soo Kim, la verdad es que fue sensacional el partido que hizo, otra vez volviendo loca a la defensa, partiendo muchas veces de la banda, pero acabando dentro, acabando entre líneas, siendo un futbolista que a la espalda de los centrocampistas rivales hizo mucho daño, atacando ese intervalo central lateral por momentos. Bueno, la verdad es que es un jugador muy interesante, que en espacios reducidos se maneja realmente bien, y que fue un quebradero de cabeza otra vez para la defensa rival, en este caso la del Racing. Para mí la tercera clave no puede ser otra que la del Almería ganando en el estadio de Gran Canaria, porque fue un paso adelante claro, un golpe encima de la mesa de los de Rubi, que lo necesitaban después de un inicio complicado, con muchas dudas. Ahora sí empiezan a coger velocidad de crucero, a sumar muchos puntos, a sumar victorias, y empiezan a acercarse a la parte alta de la clasificación, y lo hicieron para mí ante un equipo, Las Palmas, que tampoco fue excesivamente inferior. Creo que fue un partido en general igualado, sin demasiadas ocasiones y con llegadas, pero sí sin acercamientos tan claros, sin ocasiones tan claras. Realmente ninguno de los dos porteros fue uno de los héroes del partido. Creo que se lo pudo llevar cualquiera, y podía haber sido un empate perfectamente, pero la Almería tuvo la pegada y tuvo por fin, esa portería cero, que también se nota porque no está siendo un equipo que habitualmente la consiga, que no está siendo un equipo con constancia en ese registro, en esa cuestión. Y la verdad es que, sobre todo, sostenido también en este caso con una pareja de centrales que para mí era muy claro que tenían que ser los dos titulares, Bonini en el costado izquierdo y Nelson Monte en el derecho. La verdad es que los dos están siendo absolutamente claves en el crecimiento de la Almería desde atrás. Un equipo que sobre todo tenía una debilidad defensiva muy clara la temporada pasada, y que este año pues se ha movido muy bien en eso, con Chirino dando un paso adelante por la banda derecha como lateral, y por izquierda pues Alex Muñoz. La verdad es que la defensa, los 4 integrantes de ella han cambiado totalmente, son 4 nuevos, y los 4 es que son para mí titularísimos. Para mí era la defensa que tenía que jugar en el Almería, porque me parecen los 4 mejores y los 4 que mejor encajan. Es que creo que son muy superiores seguramente a su competencia, y para mí, ya lo decía por Twitter, si me seguís
por ahí que siempre, como digo, recomiendo que lo hagáis porque estamos al día a día, estamos diariamente siempre usándolo y hablando de fútbol, comentando, analizando un poco todo lo que va pasando, pues la verdad es que para mí tenían que ser titulares prácticamente indiscutibles porque eran, como digo, muy, muy, muy buenos los 4 futbolistas. Me parecen de alto nivel en la categoría los 4. Y es verdad que con sus cambios, porque empezó Luna en el lateral derecho, también jugó Centelles, en el centro de la defensa han jugado también otros jugadores como Aridane, que si Chumi, bueno, se fue Edgar en verano. Bueno, la verdad es que ha habido muchos cambios, también en la portería con Maximiano, ahora con Andrés. Bueno, la verdad es que ha habido muchos cambios, como digo, pero desde luego que la Almería a nivel individual está claro que ha dado un paso adelante y se está empezando a ver porque esa pareja para mí es de las mejores de la categoría. Los laterales lo mismo, aunque van a ir poco a poco. Seguramente a Chirino le ha costado más que a Alex Muñoz, que por cierto fue el centrador en esa asistencia para que Arribas hiciera el 0-1, el gol de la victoria. Y la verdad es que para mí Las Palmas estuvo un poco desnaturalizada porque empezó con esa salida de 3 habitual que suele hacer, pero al no estar ni Mika Mármol ni tampoco Clemente, que estaba siendo seguramente el jugador más habitual como central zurdo en esa línea de 3, pues al no estar ninguno, pues optó Luis García por un futbolista como es Cristian Gutiérrez, que no está teniendo tanta participación como podíamos esperar, el lateral izquierdo que llegó de Eibar, y seguramente un jugador que al costar una cifra importante, al ser un traspaso importante en la categoría y ser un jugador ya de experiencia, de rendimiento bastante alto en segunda en estos últimos años, tanto con el Málaga como en Ipurúa, pues la verdad es que yo pensaba y daba por hecho que iba a ser titularísimo, pero esa salida de 3 que ya la hizo bastante, ya contó bastante con ella Luis García en el Español, con de primeras Omar El Hilali, pues ahora con Clemente, en este caso por el lado izquierdo, pues al no tenerlo apostó por Cristian Gutiérrez, que a mí no me convenció absolutamente nada, me sorprendió de primeras esa entrada porque es un jugador de recorrido, es un jugador de profundidad, de amplitud, de vivir más en campo rival, porque es un jugador que sobre todo donde más destaca es hacia adelante, siendo agresivo, un jugador que tiene mucha capacidad en últimos metros porque era extremo realmente antes y realmente por ello es donde destaca. Pero claro, al ser jugador de esa salida, de salida de 3, pues estaba siendo un lateral muy corto, jugando prácticamente, como digo, de central, y ahí pues no es un jugador donde ahí brille, donde optimice sus grandes recursos, sus argumentos, sus grandes características como futbolista, y por eso yo creo que a Las Palmas le costó tanto ser superior a su rival. Luego por dentro sí que tuvo alguna acción, que si lo Llodis, porque tiene un giro y una capacidad para superar líneas simplemente con eso, junto a Matucci en el medio campo, que si Ale también por fuera. Bueno, la verdad es que tuvo muchos problemas Las Palmas para imponerse, y luego aparte pues todo lo redondeó Lukovic, que la verdad es que con ese error de la expulsión, pues dejó el partido muy complicado, a pesar de que luego la Almería también se quedó con 10 por la expulsión de Embarba. En definitiva, creo que la Almería está creciendo, y esto ha hecho, entre unas cosas y otras, lo que ha hecho es que ninguno de los 3 equipos recién descendidos de primera esté ni siquiera en playoff, es decir, en el top 6, ya no solo en el ascenso directo, sino en el playoff, es decir, en los 6 primeros puestos de segunda, ninguno lo ocupa un recién descendido de primera esta última temporada. Y a su vez, lo que también ha hecho, gracias a la victoria de la Cultu en Valladolid, que ahora vamos a repasar, esto también es lo que ha hecho pues que los 4 equipos de abajo, ninguno sea un recién ascendido de primera ref. Es decir, es una locura porque ya han pasado 7 jornadas, queda muchísimo, evidentemente esto va a cambiar un montón. Equipos de arriba van a acabar abajo, incluso alguno puede acabar descendiendo, y algún equipo de abajo va a acabar arriba, incluso alguno puede acabar en playoff o ascendiendo. Es decir, esto va a cambiar, evidentemente, pero ya es significativo, ya nos dice bastantes cosas que tras 7 partidos, tras 7 jornadas, esto esté así, y la verdad que es una locura para los equipos como la Cultu, que ya vamos con ello, con la cuarta clave, porque esa victoria en el estreno del Cuco Ciganda en Valladolid, en el nuevo Zorrilla, en el nuevo José Zorrilla, la verdad es que es impresionante porque resistió y tampoco lo hizo concediendo mucho. Badía no fue tampoco una exhibición la que tuvo que hacer para sostener
a su equipo. Al Valladolid le costó, está siendo un equipo que está yendo a menos, porque también la semana pasada lo comentamos en casa del Albacete, en el Belmonte, también le costó, dio un paso atrás y lleva ya 2 semanas, 2 derrotas consecutivas el equipo de Almada, que precisamente estaba invicto hasta la jornada 5, es decir, ha pasado de prácticamente salirle todo de cara y estar en las posiciones más altas a empezar a dudar y empezar a salir de esa zona tan privilegiada de incluso el playoff tras estas 2 derrotas. Y la verdad es que lo hizo la Cultu. Para mí es un equipo que a mí me sorprendió el fichaje del Cuco Ciganda. Pensaba que iba a ir a un perfil diferente, no por nivel de entrenador, llevaba 2 años sin entrenar el Cuco. A partir de ahí, a mí lo que me sorprendió era el perfil. Creo que me esperaba un entrenador pues que quisiese tener más la pelota, que fuese un equipo el suyo más de imponerse en campo rival, de ser un equipo en definitiva que jugase más en el campo contrario que en el propio, porque creo que la Cultu es donde más brilla por el perfil de jugadores que tiene, por el estilo que le caracteriza, porque ya rindió muy bien así el año pasado con Jona en primera ref y fue clave en este ascenso. Es un equipo que tiene muchos futbolistas, muchas opciones diferentes en 3 cuartos de campo, en el medio también, y creo que tiene, la verdad, que argumentos para ser un equipo que juegue a eso, que quiera ser agresivo, que quiere ir hacia adelante, y también tiene centrales y laterales para ello. Es decir, a mí me convencía bastante un entrenador diferente, pero el Cuco, precisamente, en esta victoria en Valladolid lo hizo tras una recuperación alta, muy alta, de Sobrino, para luego asistir a Collado, que hizo ese 0-1 que acabó siendo diferencial y acabó dándole esa victoria a la Cultu, con la que sale del descenso y con la que está siendo un equipo que en este último partido, en ese bloque medio bajo por momentos, pues aguantó bien, como digo, no concedió mucho, se cerró bien también por dentro. Es verdad que el Valladolid tuvo alguna, pudo empatarlo, pero también la Cultu tuvo alguna más para poder sentenciar el partido y ganar. Y la verdad es que primer partido, debut de Ciganda y primeros 3 puntos, es decir, la segunda victoria de la temporada llega además en un estadio complicadísimo como es este, como es el del Pucela. Y además es que la Cultu, la Cultural y Deportiva Leonesa, suma 2 victorias en 7 partidos, y una fue en el Sardinero, que en ese momento iba líder el Racing, y otra ha sido en el estadio del Real Valladolid, que viene de primera división. Es una locura esta categoría, y la verdad es que la Cultu está demostrando también un poco por qué, a pesar de ser uno de los equipos recién llegados, como también en esta quinta clave, por supuesto, hay que hablar de lo que hizo el Burgos Club de Fútbol, porque la verdad es que no empezó bien con ese gol tempranero del Málaga de Dani Lorenzo, que adelantó al equipo de Pellicer, y que además es que demostró que en ese inicio, en esos primeros 10-15 minutos, el Málaga fue muy superior al Burgos, yendo a campo rival, presionando muy arriba, siendo agresivo, siendo intenso, recuperando, sumando varias acciones, varias secuencias de pases interesantes cerca de la portería de Cantero. Y es que el inicio, como digo, fue bastante prometedor para el Málaga y bastante preocupante, bastante malo, negativo para el Burgos. Pero prácticamente a partir del gol el partido cambió y el Málaga empezó a echarse más atrás, a hundirse. El Burgos fue hacia adelante, es verdad que sin mucha brillantez, pero a través también del balón parado, que está siendo muy importante, pues David González es que volvió a ser determinante, porque es que es un futbolista que ya lo decíamos por Twitter, ya lo veníamos comentando durante estos primeros partidos y también la temporada pasada y en pretemporada, porque es un jugador diferente, que rápido se ve que es el jugador talentoso del Burgos, además de curro, porque además, de hecho, en este último partido no fue titular, partió desde el banquillo, y por eso, pues David tiró bastante del carro. Es un jugador que tiene esa suficiencia en últimos metros, porque tiene calidad, es un jugador que técnicamente es superior a la mayoría, y que además destaca más porque el Burgos no es un equipo tan propositivo de tanto tener la pelota, sino que es más bien un equipo físico, de recorrido, de transición, un equipo pues que es muy potente cuando tiene espacios, pero que a veces cuando tiene que llevar el balón, cuando tiene que llevar la iniciativa ante equipos más bien en bloque medio bajo, que no dejan muchos espacios, pues le cuesta un poco más. Y ahí es donde precisamente aparecen los talentosos, aparecen los futbolistas de este tipo de características, como lo es David González, además burgalés, que ha vuelto a ser clave con esas 2 asistencias, y que junto a Fermín
cambiaron el partido además en la segunda parte para que su equipo, el Burgos, remontase. Fermín, de hecho, hablamos de otro futbolista que en este caso llega del filial, que ha subido en estos últimos partidos, que ya fue importantísimo la jornada anterior ante el Granada para empatar el partido, y que ahora en esa segunda parte otra vez fue muy importante para que el Burgos tuviese más el balón y se acabase de adueñarse del partido en campo rival y realmente pues fuese superior al Málaga, como digo, sin brillantez seguramente, pero tuvo esa pegada el Burgos para acabar ganando un partido que se le había vuelto muy complicado con ese, como digo, inicio del mismo ante el Málaga. Además, lo hizo otra vez con los cambios, porque es que, como digo, Fermín entró en la segunda parte, otro futbolista como Mario González. Bueno, la verdad es que el Burgos otra vez ha vuelto a demostrar que tiene una profundidad de plantilla muy interesante, que ha vuelto a ser clave en ese sentido y que tiene futbolistas para cambiar partidos, tiene futbolistas para jugar de una manera o de otra, porque tiene variantes, versatilidad en tres cuartos de campo, y eso es lo que le está dando también atrás, porque incluso cambió a Córdoba por Sergio González, un central por otro en la segunda parte, cambió Ramis. Bueno, la verdad es que está teniendo argumentos y hay otros futbolistas que todavía no se me han sumado a la causa, pero que se acabarán sumando, como el caso de Chapela, que viene jugando menos, como el caso de Mollejo, como otros casos que seguramente van a ir hacia arriba, porque es que el Burgos con esta victoria se vuelve a upar al playoff, es decir, tras 7 partidos va quinto, es un equipo que está sumando con regularidad y que la verdad es que está levantando partidos que se le habían vuelto complicados. Pero la verdad es que si hay que hablar de un equipo que ha hecho una auténtica locura y que ha remontado un partido, ha levantado un partido que se le había vuelto complicado, evidentemente es lo del Albacete Balompié en el Estadio del Molinón, porque la verdad es que remontar un 3-0 yo es algo que no sé si había visto alguna vez, por lo menos hace mucho que no lo veía, y además de la manera en que lo hizo, porque la primera parte fue un absoluto baño del Real Sporting, fue muy superior al Albacete, se puso 3-0, pero a partir de ahí, además con varias transiciones, porque el Albacete, lo venimos comentando, es un equipo que sí, que en el caos brilla, es un equipo que necesita muchas veces el caos para ser superior a su rival, porque tiene futbolistas para ser muy agresivo, es un equipo que normalmente lo es un equipo muy intenso, que roba mucho, recupera mucho en campo rival, esa es su naturaleza y es como ha brillado tanto con Alves como después la temporada pasada y también antes con Alberto. Ahora en este inicio le estaba costando más, es cierto, pero es que es un equipo que tiene esa capacidad para repetir esfuerzos, para ser intenso, para ser un equipo que tiene muchos recursos, tiene muchos argumentos en tres cuartos de campo, porque es que es un equipo que tiene muchas variantes también, que domina muchos registros ofensivos y que por eso pues tiene que vivir cerca de la portería rival, y para eso pues tiene futbolistas que realmente es donde destacan y que volvió a demostrarse ante el Sporting. Es verdad que el Sporting le hizo daño tanto en su área, porque no es una zona que el Albacete suele dominar, a pesar de la vuelta de Vallejo, de la vuelta también en estos últimos partidos de Pepe Sánchez, le está costando al Albacete ahí, y luego aparte pues es un equipo que tanto en vigilancias como en retornos, es decir, en transición defensiva, en repliegue, le está costando mucho. Es un equipo que no domina esas facetas y que las tiene que dominar, porque el tipo de equipo, el tipo de perfil de partido que suele plantear es precisamente para dominar eso, para controlar dónde pierde la pelota, porque realmente deja muchos espacios. Es un equipo que juega de esa manera y que es lo que le gusta y es donde destaca, pero le había costado en estos últimos partidos, y precisamente tanto ante el Valladolid en la última jornada como ahora en este último encuentro ante el Sporting, pues supo levantarse, porque remontar un 3-0 es una maldita locura, y más después de cómo se había puesto todo, porque es que el partido parecía sentenciado ya no por el resultado, sino por la sensación de que el Albacete estaba prácticamente fuera de todo, y en el 45 pues pareció que todo cambió. Antes del descanso, esos 14 de añadido en el descuento de la primera parte, por ese parón que hubo por el problema en la grada, y luego a partir de ahí pues es que el Sporting se echó atrás, el Albacete empezó a juntar pases en campo contrario, empezó a tener la pelota, a llegar a tener alguna ocasión, a llegar al área del Sporting, al área de Yáñez, y a partir de ahí pues yo creo que el Sporting, yo no sé si es que vio el partido ganado, si es que
el equipo lo vio prácticamente todo hecho y el Albacete pues vio que no tenía nada que perder. A partir de ahí, en esos últimos minutos, el Sporting prácticamente no salió de su campo, no sabía cómo dar dos pases seguidos. El Molinón empezó a ponerse nervioso con esos pitos que se escucharon y yo creo que eso, a partir de ahí, el Albacete vio que quedaba mucho partido y que tenía opciones. Ahí hizo el 3-1 en prácticamente su primer acercamiento, en una acción, además en un centro lateral, que es algo en donde destaca el Sporting, porque en el área es un equipo muy fiable, con Pablo Vázquez y con Pegán, y ahí es donde sufrió realmente, en ese centro lateral, que llegó entre los dos centrales de Ale Meléndez para Puertas, y que ahí el Albacete yo creo que vio que quedaba mucho y que tenía opciones. Como digo, se fue el descanso el partido. En la segunda parte del Albacete sin ninguna brillantez, no fue un equipo que sometiera ni mucho menos al Sporting, le costó generar, le costó llegar, pero se mantuvo 3-1, ahí hizo el 3-2 después y ya el 3-3 para acabar teniendo ese 3-4 que yo, precisamente cuando hizo el 3-3, sí que veía que el equipo, el Albacete, obviamente estaba muy por encima del Sporting en ese momento a nivel emocional, con el 3-2 también, pero no pensaba que le iba a dar tiempo a que en la última jugada del partido provocase un penalti, que llamase el VAR al árbitro y que con todo el suspense del mundo pues hiciera el 3-4 Morcillo, que además Alberto estuvo muy acertado cambiándolo de banda en la segunda parte, y a partir de ahí generar situaciones yendo hacia adentro, porque es un extremo que normalmente juega en izquierda, muy físico, de recorrido, de mucho ida y vuelta, es muy potente con espacios, tiene un gran centro, es un jugador que en la izquierda está brillando los últimos años, pero que es que en este último partido cambió el partido desde la banda derecha, yendo hacia adentro y haciendo ese golazo para empatar el partido primero y después para hacer el 3-4 con el penalti, que cambió absolutamente todo en una locura que seguramente cuando acabe la temporada dentro de unos años nos seguiremos acordando, porque fue una auténtica barbaridad cómo cambia todo para un equipo, el Albacete, que empieza a ir hacia arriba, que empieza a sumar puntos y que dejó al Sporting con la cuarta derrota consecutiva. Es decir, el Sporting empezó con 3 de 3, con pleno de puntos, empezó líder en la clasificación, en los puestos más altos, con esos 9 de 9 puntos, y ahora lleva 4 derrotas seguidas, es decir, sigue con esos 9 puntos. Es una absoluta locura, es difícil de explicar esta categoría muchas veces, y esta vez pues no fue diferente, así que para mí estas son las 5 claves de la jornada. Nos hemos dejado varios partidos, nos hemos dejado algunas cosas también importantes porque no se puede hablar de todo, pero hemos analizado 5 partidos que para mí fueron claves y que fueron los que absolutamente resumieron todo lo que ha pasado. Así que espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios cuáles son vuestras claves y cuál es el contenido que más os gustaría ver por el canal, y sobre todo acordaros también de dejar un buen like, porque eso es lo que hace que luego podáis hypear el vídeo, que ayuda mucho, y lo tenemos que hacer todos para que el canal siga creciendo y se siga moviendo, difundiendo. Acordaros también de suscribiros para ello, y nos vemos en la próxima.